Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, la verdad, fascinante, el modelo PERMA, o como a algunos les gusta llamarlo, la fórmula científica de la felicidad. A ver, empecemos con una pregunta que puede sonar un poco a ciencia ficción, pero nada más lejos de la realidad. ¿Y si la felicidad no fuera solo una emoción que viene y va, algo inalcanzable, sino algo que se puede entender y sobre todo que se puede cultivar con un método, con un plan? Pues de eso va la cosa. No hablamos de pociones mágicas ni de repetir frases positivas sin más. Hablamos de una auténtica fórmula para el bienestar, una que la ciencia ha estudiado y que, bueno, podemos desgranar. La idea de fondo es esta. En lugar de ir por la vida un poco a ciegas, esperando tropezarnos con la felicidad, resulta que existe una especie de mapa. Y lo más importante de todo es que este mapa no está basado en opiniones o, no sé, en buenos deseos, no, está respaldado por años y años de investigación en psicología positiva. Y claro, ese mapa tiene un nombre y es el centro de todo lo que vamos a ver hoy. Se llama el modelo PERMA, un acrónimo muy sencillo, pero que esconde un potencial transformador increíble. Fijaos en la solidez que hay detrás de esto. El modelo PERMA no se lo inventó cualquiera. Lo desarrolló Martin Seligman, que es una figura clave, se le considera el padre de la psicología positiva. Así que no es una teoría más que pasaba por ahí. Es un marco de trabajo que identifica 5 pilares, 5 elementos fundamentales y medibles para una vida plena. Entonces, ¿qué narices significan estas 5 letras? ¿Cuáles son esos 5 pilares? Pues vamos a ello. Vamos a desglosar el acrónimo PERMA, letra por letra, para entender bien cómo funciona este mapa en la práctica. Empezamos por la P. La P es de emociones positivas. Y ojo, que esto es importante, no se trata de estar en un estado de euforia permanente, porque eso, seamos sinceros, es imposible y agotador. Se trata más bien de cultivar de forma activa momentos de alegría, de gratitud, de serenidad, de esperanza en nuestro día a día. Y esta frase lo clava. La clave está en la acción, en buscar el humor, en pararse a agradecer lo que ya tenemos, en saborear de verdad esas pequeñas cosas que muchas veces con las prisas se nos escapan. Es en el fondo un entrenamiento consciente para no centrarnos siempre en lo negativo, que es a lo que tiende nuestra mente por defecto. Venga, pasamos a la E. E de engagement, que en español podríamos traducir como compromiso o implicación. Se refiere a ese estado casi mágico que llaman fluir, ese momento en el que la concentración en lo que se está haciendo es total, absoluta. Seguro que esta sensación le suena a todo el mundo. Pasa pintando, programando, haciendo un deporte o incluso en una conversación de esas profundas. Es ese estado en el que te metes de lleno en el presente y el tiempo literalmente vuela. Identificar y buscar más a menudo esas actividades es crucial para el bienestar. La tercera letra es la R, de relaciones. Y este es un pilar, fundamental. Quizás para mucha gente el más importante. Somos seres sociales, está en nuestro ADN, y la calidad de nuestras conexiones con los demás tiene un impacto directo y además masivo en nuestra felicidad. El punto clave aquí, y esto es oro puro, es la calidad por encima de la cantidad. Se trata de cuidar y cultivar relaciones que sumen, que den apoyo, energía, positividad, conexiones de verdad, donde uno se siente visto, escuchado y valorado. Son esas relaciones las que funcionan como un colchón contra el estrés y los malos momentos. Seguimos con la M. M de meaning, de sentido o propósito. Este elemento va mucho más allá de la alegría de un momento. Hablamos del propósito, de sentir que la propia vida sirve para algo más grande que uno mismo. Y esto puede tomar muchísimas formas, ¿eh? Puede ser a través del trabajo, de un voluntariado, de la espiritualidad, de criar una familia, de contribuir a una causa. Es esa sensación profunda de que lo que se hace importa, que tiene un impacto. Y eso da una fortaleza tremenda para superar las dificultades. Y por fin llegamos a la A de achievement, o sea, de logros. Este pilar se refiere a lo importante que es ponerse metas y esforzarse por conseguirlas. Nos da una sensación de competencia, de maestría y, ¿por qué no?, un orgullo sano por el camino recorrido. Pero cuidado, que este pilar no va solo de ganar medallas olímpicas o de conseguir hitos épicos. La idea, como lo resume esta frase a la perfección, es reconocer y celebrar el progreso. Incluso los avances más pequeños son fundamentales para no perder la motivación y para construir una buena confianza en uno mismo. Cada pasito cuenta. Vale, ya hemos visto las 5 letras, los 5 pilares. Ahora hablemos de cómo convertir todo esto en un mapa hacia el bienestar. La gran pregunta es, ¿cómo se une todo? ¿Cómo se convierte este modelo en una guía práctica para el día a día? Aquí está el cambio de chip, que es clave.
Esto es lo que propone la psicología positiva. El bienestar no es algo que te toca en la lotería, es una habilidad que se entrena. Es como un músculo que se ejercita con acciones, con hábitos conscientes y deliberados. Es práctica. Y esto nos lleva a la idea central. El modelo PERMA es el mapa para una vida más plena y consciente. Se convierte en esa guía. No dice exactamente qué camino tomar, pero sí que da los puntos cardinales. Ofrece una estructura para pararse a pensar y preguntarse, de estas 5 áreas, ¿cuál necesita un poco más de atención en la vida de uno ahora mismo? Construir una vida más plena no va de hacer una revolución de un día para otro. Va de pequeñas decisiones, de pequeños gestos, de pequeños cambios de rumbo. Cada vez que se elige dar las gracias, llamar a un amigo o dedicar 10 minutos a ese hobby que nos encanta, se está poniendo un ladrillo más en esa construcción del bienestar. Y con esto cerramos el análisis. La pregunta ya no es si se puede ser más feliz. La ciencia nos dice que sí, que se puede. La verdadera pregunta es la que tenemos en pantalla. De estas 5 áreas, emociones positivas, compromiso, relaciones, sentido y logros, si hubiera que elegir solo una sola para poner ahí la energía hoy mismo, ¿cuál sería? La respuesta a esa pregunta es el primer paso en el mapa personal de cada quien.